Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 4. Se ve a Eddard Stark caminando por un pasillo con su guardia Tomart. Ambos habían estado hablando de sus hallazgos sobre la ascendencia de Joffrey, Myrcella y Tommen Baratheon. Eddard sugirió que informaran primero a David de la decisión, pero no lo vieron por ningún lado. Un cuerno no tardó en sonar lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran. Entonces, Robert había regresado de su cacería, dijo. Pero de alguna manera, algo estaba mal. Eddard se giró y vio a Renly Baratheon corriendo hacia él, jadeando pesadamente y con su chaleco verde salpicado de sangre. «Ned», gritó Renly. «Soy Roberts. Estábamos cazando un jabalí», intentó advertir, indicándoles a Eddard y Tomart que lo siguieran. Sorprendido, pero a la vez conmocionado, Eddard corre hacia los aposentos de Roberts. Dentro, ve a Cersei, David, Joffrey, Myrcella, Tommen, Barristan Selmy y el gran maestre Pycelle presentes. Los hijos Baratheon estaban junto a su padre. Joffrey sostenía la mano de Robert, con los ojos llorosos al verlo. Myrcella y Tommen sollozaban. David, en cambio, estaba frente a Roberts. Su rostro, estoico e inmutable, tenía que adoptar un aura de fortaleza. Sabía que su padre iba a morir. Tenía que ser fuerte, no por sí mismo, sino por el bien de sus hermanos menores. SHHH, 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 susurró David mientras Myrcella y Tommen se giraban para abrazar a su hermano mayor y llorar en silencio. Tranquilos, dijo con calma. Joffrey parecía como si él también fuera a llorar. Debería haber pasado más tiempo con ustedes dos, enseñarles a ser hombres, se lamentó Robert débilmente a David y Joffrey, con el rostro pálido como la leche. Nunca estuve destinado a ser padre. De alguna manera, David sabía que esto sucedería. Su padre había regresado de la cacería, pero fue herido de muerte por un jabalí. Incluso en el estado de Robert, con el olor de sus heridas llenando la habitación, David juraría que percibía un ligero aroma a vino potente. La bebida y la casa no se llevan bien, padre, no deberías haber cometido semejante estupidez. El propio mayordomo del rey abrió la puerta. Su rostro parecía tallado en piedra, pues apenas se veía. Lord Eddard Stark, la mano del rey. Traedlo. Gritó Robert, lleno de un dolor agonizante. Los sirvientes iban y venían, echando leña al fuego y hirviendo vino. Cersei Lannister estaba sentada en el borde de la cama junto a su esposo. Tenía el cabello revuelto, como si hubiera dormido, pero no había somnolencia en sus ojos. Siguieron a Ned mientras Tomart y Cain lo ayudaban a cruzar la habitación. Parecía moverse muy despacio, como si aún estuviera soñando. El rey aún llevaba sus botas. Ned pudo ver barro seco y briznas de hierba adheridas al cuero donde los pies de Robert sobresalían bajo la manta que lo cubría. Un jubón verde yacía en el suelo, abierto y desechado, con la tela cubierta de manchas rojizas. La habitación olía a humo, sangre y muerte. Continúen, les dijo Robert a sus hijos. No quieren ver esto. David abrazó a Myrcella y a Tommen, que lloraban. Puso su mano sobre el hombro de Joffrey, lo que hizo que el joven Baratheon mirara a su hermano mayor. Ven, Joffrey, dijo. Joffrey todavía estaba visiblemente molesto, pero sorprendentemente no se resistió y simplemente obedeció a su hermano, y los cuatro salieron de la habitación. Más. Mi culpa, dijo Robert débilmente. Demasiado vino, fallé mi embestida. Eddard se acercó a la cama de Robert y levantó la manta. Habían hecho todo lo posible por taparlo, pero no fue suficiente. El jabalí debía de ser temible. Había desgarrado al rey desde la ingle hasta el pezón con sus colmillos. Las vendas empapadas en vino que le había aplicado el gran maestre Pycelle ya estaban negras de sangre, y el olor de la herida era espantoso. A Eddard se le revolvió el estómago. Dejó caer la manta. Apesta. Apesta a muerte. No creas que no lo huelo. Le devolví la culpa a ese cabrón, Ned, rió Robert entre dientes antes de toser un par de veces. Su sonrisa era tan terrible como su herida, con los dientes rojos de sangre. Le atravesé el cerebro con mi cuchillo. Pregúntales si no lo hice. Pregúntales. A Renly, Cersei y Barristan no les hizo ninguna gracia la fanfarronería de Roberts. No dijeron ni una palabra. Quiero que el banquete funerario sea el más grande que los reinos hayan visto jamás. Y quiero que todos prueben el jabalí que me atrapó. Ahora, déjenos todos. Necesito hablar con Ned. Robert, mi dulce, comenzó Cersei. Fuera todos. Insistió Robert con un dejo de su antigua fiereza. A petición de Robert, Cersei se recogió las faldas y la dignidad y la condujo hacia la puerta. Renly y los demás la siguieron.
El gran maestre Piselle se quedó allí, con manos temblorosas, mientras ofrecía al rey moribundo una copa de un líquido blanco y espeso. La leche de amapola, su gracia, dijo. Beba. Para su dolor, Robert golpeó la taza con el dorso de la mano. Vete. Pronto me dormiré, viejo idiota. Vete. El gran maestre Piselle le dirigió a Ned una mirada afligida mientras salía de la habitación y cerraba la puerta. Maldito idiota, dijo Eddard cuando estuvieron solos, sentándose en la cama junto a su amigo. Ah, que te jodan, Ned, dijo Robert con voz ronca. Su risa se convirtió en un gruñido al sentir un espasmo de dolor. Que Dios se apiade de ti. Murmuró, tragándose la agonía. Levantó la mano, un gesto doloroso y débil. Papel y tinta ahí sobre la mesa, escribe lo que te digo. Eddard alisó el papel sobre su rodilla y tomó la pluma. A sus órdenes, su gracia. En nombre de Robert de la Casa Baratheon, el primero de, ya sabes cómo es. Completa los dichosos títulos. Por la presente ordeno a Eddard de la Casa Stark, títulos. Continuar sirviendo fielmente como mano del rey tras mi muerte. Servir y aconsejar a mi hijo David hasta que sea capaz de gobernarse a sí mismo. Robert, Eddard habló, pero no le salían las palabras. La agonía se reflejaba con demasiada claridad en el rostro de Robert. No podía hacerle más daño. Eddard inclinó la cabeza y lo anotó todo, tal como Robert le ordenó. Que los dioses me perdonen. Dámelo, indica Robert. Eddard le entrega la carta y la pluma a Robert, quien se encarga de firmarla con su caligrafía antes de devolvérsela. Dáselo al consejo después de mi muerte. Al menos dirán que hice esto bien, esto único. Ahora gobernarán, tú y David. Lo odiarán más que yo, pero lo harán bien. Robert, no debes hacer esto. No te me mueras. El rey no te necesita. Eres un mentiroso terrible, Ned Stark, dijo con dolor. El reino sabe, qué rey tan miserable he sido. Malo como Aerys, que los dioses me perdonen. No, le dijo a su amigo moribundo, no tan mal como Aerys, su gracia. Ni de cerca tan mal como Aerys. Robert esbozó una débil sonrisa roja mientras se estremecía de dolor. Y la chica, Daenerys. Tenías razón. Varys, Meñique, mi hermano. Todos ellos inútiles, nadie que me diga que no, salvo tú, solo tú. Déjala vivir, basta, si no es demasiado tarde. Lo haré. Y mi hijo, David, había algo que necesitaba decirle, pero nunca pude. Hay una carta para él junto a la puerta. Encárgate de que la reciba, necesitará toda la ayuda posible, suplicó Roberts. Ayúdalo, Ned. Haz que sea mejor que yo. 4. Yo haré todo lo que pueda para honrar tu memoria. Mi recuerdo, tosió de dolor. El rey Robert Baratheon, asesinado por un cerdo, continuó tosiendo sangre. El rey siervo cerró los ojos y pareció relajarse. Dame algo para el dolor, y déjame morir. Los sirvientes volvieron corriendo y se apresuraron a alimentar las hogueras. El gran maestre Piselle le preparó rápidamente otro trago de leche de amapola. Esta vez, el rey bebió profundamente. Su barba negra estaba cubierta de gruesas gotas blancas cuando arrojó la copa a un lado. ¿Soñaré? Lo harás, amigo mío. Bien, dijo Robert, sonriendo mientras su voz se apagaba. Cuida de mis hijos, por mí. Las palabras se retorcieron en el estómago de Eddard como un cuchillo. Por un instante, se quedó sin palabras. No podía mentir. No podía obligarse a contarle al moribundo Robert la verdad sobre Joffrey, Myrcella o el linaje de Tommen. Entonces recordó a los bastardos. La pequeña barra en el pecho de su madre, Henry en su forja, David planeando sus mapas, y todos los demás. 3. Lo haré. Cuidaré de tus hijos como si fueran míos, dijo lentamente. Robert asintió lentamente y cerró los ojos. Por última vez. Eddard observó a su viejo amigo hundirse suavemente en las almohadas mientras la leche de amapola le quitaba el dolor del rostro. El sueño lo venció. Las pesadas cadenas tintinearon suavemente cuando el gran maestre Piselle y Renly volvieron a entrar en la habitación de Robert al tiempo que Eddard Stark se marchaba. Fuera de la puerta, Ser Barristan Selmy seguía vigilando las escaleras de la torre con Varys y Eddard. Estaba aturdido por el vino, dijo Barristan, con aspecto de anciano. Nos ordenó que nos hiciéramos a un lado, pero le fallé. Eddard negó con la cabeza. Nadie podría haberlo protegido de sí mismo. Me pregunto, Ser Barristan, preguntó Varys en voz baja, ¿quién le dio este vino al rey? Su escudero, de la propia piel del rey, respondió Barristan. ¿Su escudero? Preguntó Eddard. ¿El joven Lannister? Barristan asintió.
«Qué muchacho tan obediente», dijo Varys, asegurarse de que a su gracia no le faltara refrigerio. «Espero que el pobre muchacho no se culpe. ¿Quién se lo dirá a David?» «Lo haré», dijo Barristan. «Es lo menos que puedo hacer por el chico». Eddard asintió y Barristan salió de la habitación para buscar a David, con la intención de comunicarle la noticia de la muerte de su padre, Robert. El patriarca Stark se tomó un momento para hablar con Varys. Su gracia ha cambiado de opinión respecto a Daenerys Targaryen. Cualquier acuerdo que haya tomado, deshazlo. De inmediato. Varys negó con la cabeza. Me temo que esos pájaros se han ido. Es probable que la chica esté muerta. Fortaleza Roja las habitaciones de David. David hizo todo lo que pudo, pero cuando Ser Barristan Selmy llegó para informarle que Robert estaba muerto, la pequeña Myrcella y Tommen lloraron a gritos. No es justo. Gimió Myrcella. Papá. Papá. No puede ser verdad. Dinos que no es verdad, hermano mayor. Sollozó Tommen. David se sentía completamente impotente. No se le ocurría nada que pudiera calmar a sus hermanos menores. Por mucho que lo intentara, nada parecía funcionar. El menor de los Baratheon seguía llorando hasta que sus ojos se enrojecieron e hincharon y sus mejillas se tiñeron de sangre. Joffrey también intentó disimularlo, pero incluso él tenía lágrimas corriendo por su rostro. Madre, dijo David en voz baja. ¿Podrías llevar a los niños a sus habitaciones? ¿Intentar calmarlos, si puedes? Preguntó. Cersei asintió. Venid, niños, llamó. Los tres siguieron a su madre a sus habitaciones, todavía alterados. Ahora, a solas con Ser Barristan, David miró por la ventana más cercana y oyó las campanas sonar. Lo siento, hijo mío, dijo Barristan, poniéndole una mano en el hombro a David. No pude proteger a tu padre. No te culpes, Ser Barristan. Nadie podría haber salvado a mi padre de sí mismo, ni siquiera yo. Dime. ¿Estás bien? ¿Cómo te parece? Barristan se dio cuenta y no insistió. El silencio se rompió pronto cuando Eddard Stark entró en la habitación. Lord Stark reconoció a David con desánimo. Su gracia, saludó Eddard. No hace falta que me llames así todavía. Mi coronación será dentro de unos días. Aún así, ahora eres el nuevo rey. Lo sé muy bien, Lord Stark. Perdóname. Una parte de mí esperaba que algo así sucediera tarde o temprano. Beber y casar no son compatibles. Que no lo hagan. El silencio volvió a llenar la habitación. David notó que Eddard llevaba un papel en la mano. ¿Eso es? Preguntó. Eddard asintió. Tu padre pidió que te diera esto. Eso y su anillo de sello. Quería que lo tuvieras. David tomó el anillo y la carta, deshizo el sello y comenzó a leer, reconociendo la mala letra de su padre. A mi primer hijo y heredero David Baratheon, para cuando recibas esta carta, entonces significará que probablemente estoy muerto. Quizás prefieras quemar esta maldita cosa sin leerla. No te culpo por eso. Nunca fui un buen padre para ti. No es que estuviera celoso de tu creciente poder e influencia, ni de tu maldita reputación como el guardián del juramento, sino porque me ponía nervioso ver que me habías superado con creces. Es difícil para un hombre admitirlo, pero es cierto. Cuando Jon Arryn me habló de tus logros, soñaba con renunciar a la corona y pasártela a ti. Embarcarme hacia las ciudades libres con mi caballo y mi martillo, dedicarme a la guerra y a la prostitución, para eso estoy hecho. Una parte de mí sabía que estabas más que listo para las responsabilidades que yo ni siquiera me molesté en asumir. Lo que me detuvo fue que eras solo un niño, y aún así me superaste. Todo a un ritmo vertiginoso. Jon Arryn te dijo que algún día serías rey, pero sería mejor que no dejaras que los susurros venenosos se colaran en tus oídos. Ya sean de tu maldita madre, de Meñique o de cualquier otra persona. Recuerda, aunque seas mitad Lannister, eres un Baratheon. Conoces nuestro lema. Nuestra es la furia. Has sabido controlar tus emociones, pero no dudes en descargar tu furia contra tus enemigos. Muéstrales cómo los Baratheon lidiamos con nuestros enemigos. Estoy orgulloso de ti, hijo. Lo único que lamento es no haberte podido decir antes de dar mi último aliento. Firmado, Roberto de la Casa Baratheon, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino. Mientras terminaba de leer la carta una y otra vez, David sintió que sus manos temblaban y su rostro estoico se llenaba de emociones, la incredulidad se transformaba en incertidumbre. Nunca se había esperado esto de su padre, precisamente. Mientras arrugaba el papel en su mano, David gritó y golpeó la pared más cercana con todas sus fuerzas. Eddard Stark y Ser Barristan, desconcertados por este repentino arrebato, corrieron a ver cómo estaba David.
El puño del joven tembló al impactar, bajándolo, dejando al descubierto sus nudillos ensangrentados. «Maldito seas, padre», se lamentó David. «¿Por qué no me lo dijiste?» Su gracia, Barristan se acercó. «Dame un poco de tiempo. Necesito concentrarme en los preparativos del funeral de mi padre, y atender mis demás tareas, si es que puedo concentrarme en ellas. Ustedes dos, adelante. Los alcanzo». Comprendiendo los sentimientos de David, Eddard y Barristan asintieron e hicieron una reverencia al salir de la habitación. Eddard miró hacia atrás, convencido de que debía dejar pasar el tiempo y sanar las heridas antes de que el señor de Invernalia pudiera darle la noticia al nuevo rey. Puede que no haya protegido a mi amigo, pero no dejaré de proteger a su hijo. Te lo prometo, Roberts. Velaré por David de ahora en adelante. Afuera. De camino a sus aposentos, Eddard Stark camina con sus guardias. Se da cuenta de que Renly Baratheon estaba apoyado en el pilar más cercano, aparentemente esperándolo. Lord Stark, gritó, un momento. A solas, si quiere. Eddard les indicó a sus guardias que se fueran. Cuando obedecieron, Renly lo miró. Te suplicó que permanecieras como mano del rey, ¿verdad? A Cersei no le importará. Dame una hora y pondré 100 espadas a tus órdenes. ¿Y qué hago con 100 espadas? Ataque. Esta noche, mientras el castillo duerme, Renly bajó la voz a un susurro urgente. Debemos liberar a David y Joffrey de su madre y ponerlos bajo nuestra custodia. Quien tiene al rey tiene el reino. Deberíamos capturar también a Myrcella y Tommen. Una vez que tengamos a sus hijos, Cersei no se atreverá a oponerse a nosotros. Eddard miró a Renly con frialdad, sin aprobar la propuesta. Lord Renly, David es vuestro sobrino de sangre. El único engendrado por Robert y la reina. Es el legítimo heredero de vuestro hermano. Cada momento que te demoras le da a Cersei otro momento para prepararse. Para cuando Robert muera, será demasiado tarde para ambos. Los Lannister no son tan misericordiosos como a veces lo son los dioses. Y si no es David, ¿qué pasa con Stannis? ¿Salvar los 7 reinos de Cersei y entregárselos a David y Stannis? Se burló Renly. Tienes ideas raras sobre cómo proteger el reino. Como dije, Renly, David es tu sobrino de sangre y Stannis es tu hermano mayor. No se trata de la maldita línea de sucesión. Eso no importaba cuando te rebelaste contra el rey loco. Ahora no debería importar. ¿Qué es lo mejor para los reinos? ¿Qué es lo mejor para quienes gobernamos? Todos sabemos quién es David. Sí, inspira respeto, pero es medio Lannister. Una vez que asuma el control, llenará sus oficinas con hombres que no se preocupan por los intereses del reino. Hará prácticamente lo que le digan los Lannister. ¿Y Stannis? No inspira ningún cariño ni lealtad. No tienen madera de rey. Yo sí. ¿Quieres que derrame sangre en estos salones? ¿Has perdido la cabeza, Lord Renly? La bravuconería de Renly pareció desvanecerse. ¿Qué? David es un administrador hábil y un prodigio. Fue preparado para heredar el trono desde su nacimiento. Y Stannis es un comandante que lideró a hombres en la guerra 2 veces. Destruyó la flota Greyjoy. Sí, ambos son buenos en lo que mejor saben hacer. David sabe gobernar y obtener los resultados que desea rápidamente, todos lo saben. Stannis es un buen soldado, todos lo saben. Robert también. Dime algo, ¿aún crees que los buenos soldados son buenos reyes? ¿Crees que la gente sospechosa que hace tratos turbios es buena para ser rey? No deshonraré la memoria de Robert derramando sangre en estos pasillos ni sacando a niños asustados de sus camas, Eddard se negó a ceder. Y no deshonraré los deseos del único hijo legítimo de Robert. Eddard se retira a su habitación, mientras Renly se queda agitado. Qué lástima, Lord Stark. Que así sea. Redkeep, cámara del consejo privado. David se sentía fuera de lugar. Llevaba años presidiendo las reuniones del consejo privado en lugar de su difunto padre, y ahora, el guardián del juramento se encuentra sentado a la cabecera de la mesa. Mirando la silla con el sello de Baratheon bordado en el cuero, David respira hondo y se examina la mano derecha. Tenía los nudillos vendados y aún le dolían por haber perdido el control al golpear la pared tras leer la carta de Roberts. Seguía sin comprender. ¿Por qué Robert no se lo contó a su hijo en persona? ¿Por qué esconderse tras una carta? ¿Por qué esperar a morir para contarle la verdad a David? Tantas preguntas, y lamentablemente, quedarán sin respuesta. Su gracia, intervino el mayordomo real, interrumpiendo la concentración de David. Lord Stark y los demás consejeros vienen a verla. La reina madre también asistirá, junto con su hermano, el príncipe Joffrey. David se quedó quieto. Ya veo, dijo. ¿Algo más? Últimamente no tenía muchas ganas de hablar.
David asistió al funeral de su padre en el Gran Septo de Baelor con su familia para despedirse por última vez antes de enviar el cuerpo de Robert de vuelta a Bastión de Tormentas para ser enterrado, según su última petición. La coronación tendría lugar una vez finalizada la reunión del Consejo Privado. Se habían enviado cuervos por los 7 reinos con la noticia, y todos los nobles señores y damas se reunirían en la capital para jurar lealtad al nuevo rey. Ya se han hecho los preparativos para tu coronación. Comenzaremos cuando estés lista. Muy bien, asintió David. Pueden retirarse. El mayordomo hizo una reverencia y abrió las puertas, dejando entrar a Eddard Stark, Cersei Lannister, Varys, Petyr Baelish, Joffrey Baratheon, el gran maestre Pycelle y Ser Barristan Selmy. La decisión de incluir a Barristan en las reuniones del Consejo Privado sorprendió a muchos, incluyendo a Cersei y al propio Barristan. Cuando Cersei le preguntó a David por qué, este simplemente comentó que, como Lord Comandante de la Guardia Real, Barristan tenía un asiento en el Consejo. Cuando le llegó el turno a Barristan, David respondió que prometía introducir muchos cambios en la corte, pero necesitaba gente de confianza que lo ayudara. A Barristan no le gustaba la política, pero prometió hacer todo lo posible por su antiguo escudero. Cersei caminó hacia adelante y se sentó a la derecha de David, mientras Eddard estaba sentado a su izquierda. Mi hijo, dijo Cersei. Mamá, saludó David. Su gracia, saludó Eddard. Señor Stark. Tan pronto como los demás tomaron asiento, David notó que algo estaba fuera de lugar, o mejor dicho, alguien faltaba. El maestro de leyes no está presente. ¿Dónde está el tío Renly?, preguntó. Varys se metió las manos empolvadas bajo la capa y lo miró con tristeza. Me temo que Lord Renly ha abandonado la ciudad. Cruzó la antigua puerta una hora antes del amanecer con Ser Loras Tyrell y unos 50 criados. Se le vio por última vez galopando hacia el sur, rumbo a Bastión de Tormentas o Alto Jardín, con cierta prisa. ¿Qué estás haciendo, tío Renly? Cersei despidió a Varys con un gesto y habló con firmeza. ¿Importa a dónde fue Renly? ¿O sus motivos? Ya estamos aquí, así que mejor sigamos adelante. Se da por iniciada la reunión del Consejo Privado. ¿Qué tenemos para hoy? La ciudad llora la pérdida del difunto rey Roberto. Se han hecho los preparativos para su coronación, su gracia, comenzó Petyr. Ya he enviado a varios vigilantes a puestos clave para garantizar la paz del rey. La paz del rey ni siquiera salvó a mi padre, murmuró Joffrey en voz alta. Dejaste que mataran a nuestro padre, David. Tus sabios consejeros no pueden proteger a nadie. David se giró rápidamente hacia Joffrey. Cuidado con el tono, Ilborn. Joffrey inmediatamente se burló de su hermano. Cersei les indicó a sus 2 hijos que se tranquilizaran. Hay algo más, dijo Eddard, sacando la última carta de Roberts. Tu padre me encargó que registrara sus últimas palabras. Ser Barristan y el gran maestre Pycelle fueron testigos mientras Robert sellaba la carta, para que el consejo la abriera tras su muerte. Se volvió hacia Barristan y le entregó el papel. Ser Barristan, creo que ningún hombre aquí podría cuestionar jamás su honor. ¿Sería tan amable? El Lord Comandante de la Guardia Real examinó el papel. David, Cersei y Joffrey lo observaron. El sello del rey Robert, dijo. Intacto. ¿Qué dice?, preguntó Cersei. Barristan abrió la carta y leyó. Lord Eddard Stark queda reafirmado como mano del rey hasta que el hijo mayor y heredero de Robert, David Baratheon, sea capaz de gobernarse a sí mismo. Y sucede que alcanzará la mayoría de edad dentro de un mes, Eddard pensó, pero no expresó su pensamiento. No confiaba ni en Pycelle ni en Varys, y Ser Barristan estaba obligado por su honor a proteger y defender al joven al que consideraba su nuevo rey. El anciano caballero no abandonaría a David fácilmente. Durante los últimos meses, David le había dicho a Eddard que fuera cauteloso en desembarco del rey, que guardara silencio y siguiera el juego hasta que pudiera adaptarse a su nuevo entorno. El rostro de Cersei se contrajo levemente. ¿Puedo ver esa carta, Ser Barristan? Barristan le entrega la carta a la reina madre. Ella la lee y mira a Eddard. Hasta que sea capaz de gobernarse a sí mismo, se burló. ¿Se supone que esto es tu escudo, Lord Stark? ¿Un trozo de papel? Coloca los dedos a cada lado del testamento, lista para destrozarlo antes de que la detengan. Me gustaría verlo, dijo David. Cersei se detuvo al mirar a David. Su hijo mayor la miraba fijamente, especulando que su madre no tenía intención de cumplir la voluntad de Roberts. David intentó hablar. Dije que me gustaría verlo, repitió con más severidad. Cersei frunció el ceño, preocupada por lo que esto pudiera significar para ella. Mientras todas las miradas la miraban, Cersei le entregó el papel a su hijo a regañadientes.
Mientras David lo leía, miró a Eddard. Esta fue la última petición de mi padre, Lord Stark. Así fue, su gracia. Me hizo escribir su orden antes de morir. David miró al resto del consejo privado, observando sus rostros, preguntándose qué pensamientos se escondían tras los ojos entornados de Piselle, la media sonrisa perezosa de Meñique y el nervioso aleteo de los dedos de Varys. Dejó el periódico y se levantó de su asiento. Y así será, comenzó, manteniéndose firme y hablando con autoridad. Que se sepa ante este consejo que por la presente reconozco la proclamación final emitida por mi padre, el difunto rey Roberto. Los ojos de Cersei y Joffrey se abrieron de par en par, Piselle y Petyr Baelish se sorprendieron. Hermano. Gritó Joffrey. David. Exclamó Cersei. David alzó la mano de inmediato, silenciándolos. De acuerdo con su último deseo, permitiré que Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, continúe sirviendo como mano del rey, para que me ayude a gobernar con sabiduría y justicia. Hubo algunos murmullos, susurros y quejas, pero al final se llegó a una decisión definitiva. El consejo privado reafirmó por unanimidad el nombramiento de Eddard como mano del rey, mientras que Cersei y Joffrey fueron excluidos por no tener ningún cargo en el consejo privado. David notó sus expresiones, su profundo disgusto, pero los ignoró. No le importó lo que tuvieran que decirle en ese momento. Mientras los demás consejeros felicitaban a Eddard por su nombramiento, el patriarca Stark se volvió hacia David y le dijo que había tomado la decisión correcta. Una vez concluida la reunión, la coronación debía comenzar. Fortaleza Roja, sala del trono. Sansa, Arya, la septa Morgana y Jaime Poole se encontraban en la galería junto a las demás damas de la corte. Estaba extasiada por presenciar la coronación de David, pero se sintió bastante triste al enterarse de la muerte de Roberts. Sansa recordó la noche anterior. Mi dulce príncipe, dijo Sansa con suavidad, con una voz dulce y dulce como la de una paloma. Escuché lo que pasó. Tu padre, el rey, lo siento mucho. David se sentó en el borde de su cama, inmóvil después de que el gran maestre Piselle se encargara de curar la mano magullada y ensangrentada del guardián del juramento. Permaneció inmóvil, mirando fijamente por la ventana, contemplando la puesta de sol. ¿Puedo ayudarte con algo? David inhaló y exhaló por la nariz. No, dijo finalmente. No puedes. No sé qué decir, intentó decir Sansa. ¿Cómo puedes? ¿Te sorprende que mi padre, el gran rey Robert Baratheon, muriera en un accidente de casa por estar demasiado borracho? Sansa se sentía impotente y confundida. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Por la forma en que David le hablaba, era casi como si pudiera estallar en cualquier momento. Sansa lo oyó exhalar de nuevo, esta vez más silenciosamente. Lo siento, se disculpó. No quise decir eso. Es solo que, el funeral terminó hace 2 semanas. Tu padre seguirá siendo mi mano. Sansa se acercó, David se giró y notó su vestido rosa pastel pálido, con una cinta floreada atada al frente y un cinturón dorado alrededor de la cintura. Su larga cabellera rojiza estaba cepillada hasta brillar, suave como la seda, y estaba suelta. Mirándola de arriba a abajo, David especuló que representaba vulnerabilidad personal. Sansa posó una mano delicada sobre el hombro de David. Él extendió la mano y la colocó sobre la de Sansa, que aún permanecía sobre su hombro. Si no es mucho pedir, ¿te quedarías conmigo? Al menos hasta que se ponga el sol. Sansa sintió un profundo dolor. Sabía que su prometido sufría y necesitaba consuelo. Ya que pronto se casarían, Sansa estaba decidida a apoyarlo. Por supuesto, mi dulce príncipe, respondió Sansa, dándole un beso en la mejilla a David. Estoy aquí para ti. Siempre que me necesites. Sansa observó a David mientras se dirigía al trono de hierro. Vestía un jubón negro con lino dorado y mangas rojo carmesí, pantalones lisos y botas gris carbón. Lo envolvía una capa de satén rojo. A su derecha, por el pasillo, lo acompañaba su padre, el Lord Mano Eddard Stark, y a su izquierda, la reina madre Cersei Lannister, aún con el ceño fruncido por el reciente nombramiento de los Stark y la aparente rebeldía de su hijo. Un anciano se encontraba frente a ellos, vestido con una larga túnica púrpura y una faja marrón claro sobre los hombros, bordada con la estrella de 7 puntas a cada lado. Se le veía sosteniendo una corona de oro con incrustaciones de rubíes y diamantes negros en ambas manos. Sansa deduce que el hombre era el Septón Supremo, líder de la religión dominante de los 7 reinos, la fe de los 7. El Septón Supremo ocupaba una posición de autoridad suprema dentro de la Iglesia y, extraoficialmente, ostentaba una gran influencia social.
Al llegar a la escalinata, Eddard y Cersei se giraron hacia sus respectivas direcciones mientras David permanecía de pie ante el trono de hierro, arrodillado ante el Septón Supremo con la cabeza inclinada. De pie junto a David, el Septón Supremo sostenía la corona en alto. Formados en media luna alrededor de la base del trono de hierro, se encontraban todos los caballeros reunidos de la Guardia Real con armadura completa, de acero dorado esmaltado desde el yelmo hasta los talones, y largas capas pálidas sobre los hombros. Ser Barristan Selmy, Ser Jaime Lannister, Ser Lucius Blackmire, Ser Meryn Trant, Ser Mandon Moore, Ser Boros Blount y Ser Preston Greenfield. Mis señores y damas de la corte, comenzó a hablar el Septón Supremo. Llegamos para presenciar la ascensión de un nuevo rey. Que el guerrero le conceda valor y lo proteja en estos tiempos peligrosos. Que el herrero le conceda fuerza para que pueda soportar esta pesada carga. Y que la anciana, quien conoce el destino de todos los hombres, le muestre el camino que debe recorrer y lo guíe a través de los oscuros lugares que le esperan. Sansa jugueteaba con los dedos mientras observaba la coronación. Arya parecía aburrida, pues la septa Morgane pellizcaba de vez en cuando a la joven Stark para que no se despertara. Eddard y Cersei presenciaron la coronación de David. ¿Estás viendo esto donde quiera que estés, Robert? Eddard pensó. Te prometo que cuidaré de tu hijo. Cersei permaneció en silencio, mirando a su hijo mayor. A la luz de los 7, proclamó a David de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Dicho esto, el Septón Supremo coloca con delicadeza la corona dorada sobre la cabeza de David. El nuevo rey se levanta y se gira hacia el público. Que reine por mucho tiempo, declaró. Que reine por mucho tiempo, repitieron todos en el gran salón. Aplausos. Todos los presentes vitorearon y aplaudieron con fuerza mientras David saludaba a los señores y damas. Quizás ninguno aplaudió tan fuerte como la princesa Myrcella y el príncipe Tommen, sonriendo al ver coronar rey a su hermano mayor. Sansa también intervino, orgullosa de su príncipe, no, de su rey ahora. Mientras David se sentaba en el trono de hierro. Sansa revoloteaba nerviosa, como si sintiera mariposas en el estómago. Algún día tu marido se sentará allí y tú te sentarás a su lado, Sansa recordó las palabras de Mordane. Sonrió cálidamente mientras los vítores se hacían cada vez más fuertes. 10 días después. Eddard Stark estaba junto al rey David mientras Pycelle sacaba un pergamino de su manga, lo desenrollaba y comenzaba a leer una larga lista de nombramientos que se anunciaban. Pycelle revisó el papel. Es voluntad de su gracia que las tierras de Sherrer, el vado de Titiritero, Mercado Justo y Posa de la Doncella, junto con las zonas circundantes de las tierras de los ríos afectadas por las acciones de Ser Gregor Clegane, queden bajo la protección de la corona. Quienes quedaron sin hogar durante la lucha recuperarán sus hogares. Así lo ha decretado el señor Mano, y el rey consiente. David colocó su puño contra su barbilla mientras estaba sentado en el trono de hierro, con Eddard Stark de pie junto a él mientras escuchaban a Pycelle leer las listas. En reconocimiento por ayudar a frustrar una conspiración contra la casa Marbrand, su gracia también desea que la joven reina sea elevada de inmediato al rango de dama y se le conceda la sede de Sumeral, con todas sus tierras y rentas vinculadas, para que las posean sus hijos y nietos después de ella hasta el fin de los tiempos. Así lo ha decretado el rey, y el señor Mano consiente. Sansa había empezado a pasar más tiempo en la corte desde la coronación, oyendo a menudo los suaves murmullos de los señores que la rodeaban y los susurros que inundaban la ciudad hasta su habitación. Vislumbró a Reina cuando la joven plebeya, inculta pero hábil, hizo su entrada. Los murmullos eran más fuertes y furiosos entre los señores, aunque las damas susurraban con impactantes sorpresas y una audaz admiración. 2 niños pequeños, que debieron ser sus hermanos, la precedieron. Reina había elegido como sello un basilisco blanco sobre un campo naranja. A los 10 días de su coronación, el rey David I Baratheon ya había generado un gran impacto en los 7 reinos. Decidido a encaminar el reino hacia su objetivo, el guardián del juramento primero investigó e impuso reformas en la corte. Con su padre fallecido y prohibiendo a su madre interferir en sus asuntos, David lideró las negociaciones y los acuerdos con las diversas casas nobles de Poniente. Sin embargo, seguía creyendo que dividir el poder entre él y su mano solo traería problemas innecesarios en los 7 reinos. Esperaría el momento oportuno antes de consolidar aún más su poder. Hasta entonces, todas sus propuestas debían ser presentadas a Eddard para su revisión. Su aceptación, rechazo o modificación dependía de lo que se presentara.
Personas de todas partes observaban con interés cómo el primer rey de la era posterior a Robert Baratheon se desplegaba ante sus ojos. Sin embargo, solo unos pocos pudieron detectar un leve brillo distintivo en los ojos de David, como el de un león, afilando sus dientes y garras, listo para atacar. Mientras ahora Lady Reina partía para ocupar su lugar en Sumeral, el gran maestre Piselle reanudó su tarea. Por último, concluyó Piselle, en estos tiempos de paz y para asegurar una transición adecuada, el Consejo Privado considera que la vida y la seguridad del rey David, el guardián del juramento, son de suma importancia. Así lo ha decretado Lord Han, y el Consejo consiente. Miró al rey y a Han. David se puso de pie. Ser Barristan Selmy. Ser Barristan había estado de pie al pie del trono de hierro, tan quieto como una estatua, pero ahora se arrodilló e inclinó la cabeza. Su gracia, estoy a sus órdenes. Levántate, Ser Barristan. El viejo caballero se puso de pie. Has servido al reino con legitimidad y fidelidad durante muchos años, dijo David. Todos los hombres, mujeres y niños de los 7 reinos te deben su agradecimiento. En vista de tu servicio y tus muchos años de dedicación y lealtad a la corona como Lord Comandante de la Guardia Real, a la corona le complacería que aceptaras este obsequio. David chasqueó los dedos y 2 herreros, uno de ellos de Volantis, le presentaron una espada decorada, como ningún otro caballero había visto antes. Al desenvainar la hoja, Barristan la vio con un diseño único que le resultaba familiar. Acero valirio, algo raro de encontrar en el mundo conocido. Materiales como estos son difíciles de conseguir hoy en día. Hemos decidido llamar a esta espada bastión, que simboliza la personificación ideal de lo que su portador representa, sostiene y defiende. Nadie aquí es más digno de esto que tú, Ser Barristan. El caballero alto y canoso parecía sin palabras, allí de pie, respirando con dificultad. Su gracia, dijo al fin. Me temo que, no sé qué decir. Fui tu escudero durante varios años, Ser Barristan. La voz de David era firme, pero con un dejo de gratitud. He aprendido mucho de ti sobre ser un caballero. Es justo que te devuelva el favor ofreciéndote algo a cambio. Sansa observó cómo el caballero alzaba la vista hacia su nuevo rey. Nunca lo había visto así, pero allí estaba. Su gracia, dijo Barristan. No olvidaré esto. Eddard se inclinó para susurrar su opinión. Qué bien lo has hecho, su gracia. Hice lo que creí correcto, Lord Stark, respondió David. Aún así, lo merecías, respondió antes de ver a Sansa entre la asamblea. Pero lo demás esperará. Ve a descansar un momento. Has estado trabajando hasta el cansancio todos los días. Dormiré cuando esté muerto. Eddard negó con la cabeza. Ambos sabemos que necesitará tener la mente despejada para dirigir un reino, su gracia. No se preocupe por lo de aquí, David. Yo me encargo del resto por ahora. Bien. Pero quiero saber la primera señal de algo importante. Sin excepciones. David se levantó y bajó del trono de hierro, acompañado por Ser Barristan y Ser Lucius, abriéndose paso entre la multitud. Sansa ve a David acercarse. Su gracia, hizo una reverencia. ¿Mi señora, caminaría conmigo? Preguntó, ofreciéndole cortésmente su brazo como gancho. Sansa sonrió y lo abrazó con fuerza. Afuera. David y Sansa habían caminado hasta el bosque de dioses de la Fortaleza Roja, con vistas al arroyo de las aguas negras, admirando las vistas y permitiéndose un momento de respiro. Sansa aún rodeaba con el brazo a David, el nuevo rey observando a lo lejos mientras las gaviotas graznaban en lo alto y las olas rompían contra la orilla. ¿Sabes cuándo podríamos? Preguntó Sansa. Paciencia, palomita, respondió David. Es mejor no apresurarse demasiado. Incluso el más leve tirón podría arruinar un tapiz entero. Sería fácil contarte demasiado. Sin embargo, dijo, permitiéndose calmar la curiosidad de Sansa, si eso satisface tu curiosidad, los preparativos para la boda real comenzarán una vez que, ya sabes, hayas bebido tu sangre. Sansa se sonrojó de vergüenza al recordar esa palabra. Desde la perspectiva general de Poniente, las chicas pueden casarse antes de sus primeras flores, por razones políticas, pero acostarse con ellas se consideraría perverso. El sexo le había parecido maravillosamente perverso y emocionante cuando Sansa era más joven, pero ahora, a medida que madura y aprende más sobre las intrigas cortesanas, se sonroja aún más. Prometo que seré una buena esposa, dijo, con las mejillas aún encendidas. Estoy seguro de que lo harás, dijo David. Espero no decepcionarte. Aún no lo has hecho, pero el potencial está ahí. Para ambos lados, le recordó. Durante años he visto lo que mi padre le hizo a mi madre cuando estaban juntos.
Las mentiras, los engaños, los abusos y las infidelidades. El rostro de Sansa cambió cuando David le contó todo lo que hizo el rey Robert cuando se casó con la reina Cersei. Sobre todo, cómo recordaba con todo detalle lo que hizo su padre durante esa época. Ese día decidí, no voy a ser como el hombre que mi padre era para mi madre. No, no lo seré. Forjaré mi propio camino. No seré ese tipo de persona para quien me prometieron. Sansa se sintió mal al enterarse de la infancia de David, relacionada con el matrimonio infeliz de Robert y Cersei, y le puso la mano encima. Eso explica por qué su prometido está tan decidido a ser un hombre diferente por derecho propio. No eres como él, dijo Sansa después de un momento de silencio, con su voz suave como la brisa e igual de tierna. David miró a Sansa, bajando la vista hacia su mano entrelazada con la suya antes de volver a mirarla a los ojos. Juró haber visto una mirada casi anhelante en sus ojos azules. El guardián del juramento no entendía qué lo había impulsado a hacer lo que hizo, pero se encontró apartando el cabello de Sansa, ahuecándole la mejilla y acercándose para besarla. Sansa abrió los ojos de par en par, sorprendida, pero no se resistió y le devolvió el beso. Dioses, atesoraré este momento con mi amado rey, Sansa pensó, dejándose llevar por ese tierno momento. Los dos no sabían que había un par de ojos pegados a ellos. En otra parte. ¿Lo oíste?, susurró uno de los aldeanos. Otro asintió. Sí, lo hice. Entonces es verdad. Parece probable una guerra. ¿Qué hacemos? Tengo amigos en la capital. Podríamos pedirles que transmitan nuestros hallazgos al guardián del juramento. Hagas lo que hagas, hazlo rápido. Antes de que sea demasiado tarde. Año 299 DC. En Rocadragón. El anochecer desciende sobre la antigua fortaleza insular de Rocadragón, donde se ve un cometa rojo surcando el cielo abierto. Situada en la isla homónima de la bahía de Aguas Negras, Rocadragón fue antaño la sede ancestral de la exiliada casa Targaryen. Gracias a su avanzado diseño valirio, el castillo de Rocadragón era extremadamente difícil de penetrar, y una pequeña guarnición estacionada allí podía defenderse fácilmente contra una fuerza mucho mayor. En las playas, se vio a un anciano maestre, Crescent, corriendo hacia el centro de la zona con una antorcha encendida. Al llegar a su destino, un grupo de soldados, ataviados con armaduras oscuras y el sello de la casa Baratheon encerrado en un corazón rojo intenso, se encontraba junto a su señor, observando cómo ardía la imagen de los ídolos religiosos de la fe de los siete. Delante, una hermosa y voluptuosa mujer de cabello y ojos rojos, vestida con túnicas rojas y una gargantilla de oro rojo con un gran rubí alrededor del cuello. Era sacerdotisa, pero no de origen poniente. Al comenzar a cantar, su acento era el de Asai, de las ciudades libres de Esos. Sus seguidores la conocían como la sacerdotisa roja Melisandre. Señor de la luz, ven a nosotros en nuestra oscuridad, oro. Te ofrecemos estos falsos dioses. Tómalos y derrama tu luz sobre nosotros. Porque la noche es oscura y llena de terrores. Porque la noche es oscura y llena de terrores, dijeron al unísono los caballeros reunidos. La religión que se predicaba se conocía como la fe de Yor, o también conocida como el Señor de la Luz, una deidad ampliamente venerada en varias de las ciudades libres de Esos, descrita como un dios del fuego. El Señor de la Luz es casi desconocido en Poniente. Era completamente desconocido para todos, salvo para quienes practicaban la fe. Crescent llega al grupo y le entrega su antorcha a otro hombre, sin aliento tras la carrera. Tras el largo verano, la oscuridad caerá pesadamente sobre el mundo. Las estrellas sangrarán. Crescent se gira hacia la primera persona que está a su lado, Ser Davos Earworks. Davos, originalmente un plebeyo pobre, era hijo de un cangrejero y un infame contrabandista, que solía pilotar su barco de velas negras hacia puertos en plena noche y navegar por aguas poco profundas peligrosas. Davos finalmente se unió al servicio de la casa Baratheon durante la rebelión de Robert, navegando en un pequeño bote a través del bloqueo Tyrell que rodeaba Bastión de Tormentas a través de la bahía Rompebarcos, y contrabandeó un cargamento de cebollas, carne de res, cerdo y pescado salado para Stannis, hermano menor de Lord Robert Baratheon, y sus hombres, quienes se morían de hambre bajo el asedio de Lord Mace Tyrell y los Redwyne. La comida permitió a los hombres de Stannis resistir hasta la llegada de Lord Eddard Stark para levantar el asedio. Como recompensa por este servicio, Stannis nombró caballero a Davos, otorgándole tierras privilegiadas en Cabo de la Ira y permitiéndole elegirse a Ward como nombre de su nueva casa. Sin embargo, también como castigo por sus años de actividad criminal como contrabandista, Stannis personalmente le acortó la mano izquierda, amputándole la primera articulación de cada dedo.
A pesar de esto, Davos consideró justa la decisión de Stannis y conservó los huesos de las yemas de sus dedos cercenados en una bolsa alrededor de su cuello como amuleto de la suerte. Tenemos que detenerla. Le suplicó Crescent a Davos. Ahora no. El aliento frío del invierno congelará los mares, continuó la sacerdotisa roja, y los muertos resucitarán en el norte. Crescent se hartó y avanzó, interrumpiendo a Melisandre. Todos ustedes fueron nombrados a la luz de los 7. ¿Así es como tratan a los dioses de sus padres? ¿Tan ansiosas están de escupir a sus antepasados? Tras un largo silencio, Melisandre se acerca a Crescent y le acaricia el rostro. «Hueles a miedo», dijo en voz baja, «a miedo, a orina y a huesos viejos. ¿Quieres detenerme? Deténme». Después de un momento, el maestre se hizo a un lado a regañadientes. En los libros antiguos, continuó, está escrito que un guerrero sacará una espada ardiente del fuego. Y esa espada será portadora de luz. Melisandre se acerca al señor de Rocadragón, Lord Stannis Baratheon, quien se encuentra frente a ella. Stannis, el mediano de los 3 hermanos Baratheon, es un guerrero experimentado y un consumado comandante militar que sirvió en el consejo privado como conde de naves de su hermano mayor, el difunto rey Robert I Baratheon, antes de abandonar la capital para regresar a su fortaleza. Hombre melancólico, puritano y sin sentido del humor, Stannis poseía un sentido de la justicia severo pero justo. Creía que el mundo debía ser justo, y que, de alguna manera, el mundo debía ser justo y que la consecuencia de la justicia sería que el orden se cumpliera. Como guerrero, Stannis siempre luchará por sus creencias, incluso si eso significa ser el primero en el campo de batalla y el último en irse. Stannis se ganó el respeto de sus hombres durante la rebelión, cuando conquistó Bastión de Tormentas con solo 500 hombres, mientras el castillo estaba asediado por los leales Targaryen por tierra y mar durante casi un año. Él y sus hombres evitaron la hambruna comiéndose los caballos, gatos, perros y ratas antes de la llegada de Davos. Sin embargo, se sintió ofendido por haber sido despojado de su derecho a heredar Bastión de Tormentas por Robert, cuando su hermano mayor reclamó el trono de hierro, a sabiendas de que su hermano menor, Renly, era solo un niño en ese momento y nunca había luchado en su vida. Insulto o no, el sentido del deber y la lealtad de Stannis lo obligaron a renunciar a sus derechos sobre Bastión de Tormentas. Stannis Baratheon, guerrero de la luz, tu espada te espera. Melisandre señala la espada incrustada en la estatua en llamas. Stannis se acerca a una de las efigies en llamas ante la mirada de todos. Extrae una espada de la base y la alza en alto, entre aplausos. Al clavarla en la arena, la multitud se arrodilla. Señor, ilumina con tu luz a todos. Exclamó la multitud. Porque la noche es oscura y llena de terrores, rezó Melisandre, mirando a Stannis. El señor de Rocadragón se paró ante sus tropas y habló. Porque la noche es oscura y llena de terror. Stannis se marcha, casi olvidándose de traer a su esposa. El resto de la multitud se levanta para marcharse momentos después. Davos y Crescent se quedan un momento para conversar. Esta mujer lo llevará a un conflicto con el rey, advierte Crescent. Quizás, sugiere Davos. Pero lo que ocurre aquí es asunto entre Stannis y su sobrino. ¿De verdad crees que el guardián del juramento aceptará lo que pasó aquí? A mí tampoco me gusta, pero sirvo a Stannis. Yo también, pero servir lealmente significa decir la verdad. Está rodeado de necios y fanáticos, pero confía en ti, Davos. Y es el tío del rey. Si les dices la verdad. Ya recibió un cuervo de desembarco del rey. Sin duda, ambos tendrán mucho que decirse cuando se conozcan. En desembarco del rey. Fortaleza Roja, sala del trono. David apenas podía creer que hubiera pasado más de un año desde que ascendió al trono de hierro. Más de un año desde que se convirtió en David de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Había sido un año largo. Y en el transcurso de ese año, David había empezado con buen pie. Su primera tarea fue liquidar las deudas financieras del trono de hierro con la casa Lannister y el banco de hierro. No fue, en absoluto, tarea fácil. Pasó meses reclamando favores, negociando nuevos acuerdos comerciales, tomando medidas enérgicas contra los inversores y supervisando el pago completo de todas las deudas pendientes, pero finalmente logró el objetivo. Al mismo tiempo, el joven siervo ordenó la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado, cumpliendo la palabra dada a sus contactos que vivían en lecho de pulgas. Al finalizar la construcción, Desembarco del Rey olía a limpio y lucía más brillante que nunca. Solo quedaba prepararse para el invierno que se avecinaba.
Eso significaba llenar las arcas reales, revisar las reservas de grano y esperar el día en que los diversos maestres dispersos por Poniente declararan oficialmente el fin del verano de 10 años. Un día que finalmente llegó cuando un cuervo enviado desde la ciudadela llegó con un mensaje para el gran maestre Piselle. Llegó esta misma mañana, su gracia, dijo Piselle mientras él y los demás miembros del consejo privado seguían a David por los pasillos de la Fortaleza Roja. Tras considerar todos los informes, el cónclave ha declarado que este gran verano ha terminado. El verano más largo que se recuerda. Los campesinos dicen que un verano largo significa un invierno aún más largo, intervino Varys. Petyr se abrió paso hasta el frente de la multitud y le entregó a David un pergamino con el último informe sobre las provisiones. Tal como están las cosas, su gracia, dijo con indiferencia, tenemos suficiente trigo para un invierno de 5 años. Si dura más. Entonces nos faltarán los cultivos necesarios para alimentar a nuestra gente y nos encontraremos ante una grave escasez de alimentos, concluyó David. Levantó la vista del informe y se volvió hacia la mano del rey. Lord Stark, ¿pudo avisar a Invernalia antes de que llegara esto? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Eddard asintió. Así es, su gracia. El maestre Luin me ha informado que las provisiones solo alcanzarán para el mismo número de años. Están llegando más informes como este de todas partes. ¿Qué fue eso, su gracia? Nada, Lord Stark, dijo David antes de dirigirse a los consejeros al unísono. Con un poco de suerte, mis contactos deberían conseguir las provisiones necesarias en los próximos días. Por ahora, pueden retirarse. Eddard se quedó mientras los demás miembros del consejo privado se marchaban. Tanto él como David se encontraban en el gran salón, este último contemplando el trono de hierro. Es difícil creer que ya haya pasado más de un año, no muchos gobernantes suelen tener el lujo de tener tiempo de su lado. Sin embargo, quienes tienen la suerte suficiente suelen caer en el sentimentalismo. ¿Acabas de lanzarme un puñetazo, mi señor Mano? No, su gracia. Le aseguro que no. Ha estado trabajando de sol a sol lidiando con las deudas de la corona y casi no ha tenido tiempo para usted. Todavía me pregunto cómo lo logró tan rápido. Tengo mis métodos, dijo David, casi evadiendo la pregunta. En cualquier caso, necesitamos llenar el tesoro para que la gente no muera de hambre ni de frío. Ojalá las negociaciones nos beneficien. Eddard arqueó una ceja. ¿Qué negociaciones? Mis contactos se han reunido con comerciantes de las ciudades libres de Lysimir. Han estado pidiendo un buen trato. Si los señores comerciantes de esos no nos engañan, el reino podría conseguir lo que necesita en grano y fanegas. ¿Pero por qué no el alcance? No hemos tenido noticias de Alto Jardín ni de ninguna de las casas nobles del dominio. Ni cuervos ni jinetes. Me parece bastante extraño. ¿Por qué Alto Jardín no avisaría? No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, Lord Stark. Pero este repentino silencio me inquieta un poco. Y quiero saber por qué. Fortaleza Roja, Torre de la Mano. Sansa estaba en su habitación cosiendo con su amiga Heine Pole, enhebrando una aguja en seda y cuero mientras tarareaba una melodía. Ya había pasado más de un año desde que llegó a desembarco del rey con su padre y su hermana. Durante ese tiempo, ya se había convertido en una hermosa joven con una figura más esbelta y femenina. Madurando un poco más desde su llegada a la capital, Sansa se dedicó a aprender más sobre las intrigas cortesanas. Si bien demostró ser algo lenta para aprender, lo que irritó muchísimo a David, aprendió. Eso solo bastó para satisfacer a David antes de partir para asistir a otra reunión del consejo privado o resolver pequeñas disputas comerciales. Mientras tarareaba, Sansa gimió al sentir un incómodo calambre en el vientre. Había estado teniendo estos ataques de forma aleatoria, recordando cómo sucedieron. Cuando el sol salió e iluminó su habitación, Sansa dormía, pero se sentía cada vez más incómoda. Al despertar, sintió algo húmedo y apartó las sábanas. Levantándose lentamente el camisón, miró hacia abajo y vio sangre manchando su vestido y los costados de sus muslos. Al principio gimió. Nunca había experimentado algo así, pero sabía lo que significaba. Estaba en plena forma. Con las prisas, cogió un paño húmedo y frotó repetidamente el colchón, intentando limpiarlo. Oye. ¿Qué haces? Preguntó Eddard al entrar en la habitación de su hija, tomando la mano de Sansa antes de darse cuenta de lo que intentaba limpiar.
Padre, si la reina madre ve esto, ahora podré tener los hijos de David, explicó Sansa. Eddard mandó llamar a unas doncellas para que limpiaran el colchón, pero no se dio cuenta de que entre ellas se encontraba una de las doncellas de Cersei, Bernadette, quien corrió de inmediato a la Fortaleza Roja para informar a la reina madre. A pesar de sus esfuerzos por detenerla, Eddard fue detenido por Sandor Clegane, y tanto Cersei como David fueron informados. Para entonces, Sansa ya estaba sentada junto a Cersei Lannister. Tu madre podría haberte preparado, explicó Cersei. Floreciste, querida. Ya no. Me lo dijo mi madre, pero yo pensé que sería diferente, confesó Sansa. ¿De qué manera? Pensé que sería menos desordenado. Espera a que hayas dado a luz. Ya eres mujer. ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿Soy apta para tener hijos para el rey? Cersei esbozó una sonrisa irónica. Veo que era una perspectiva que te encantaba. No te culparé por ello. La idea de traer pequeños príncipes y princesas al mundo es el mayor honor para una reina, dijo mientras recordaba su primera vez. David fue el más difícil. Casi me mata. Incluso su nacimiento, estuve de parto casi 2 días intentando traerlo a este mundo. No te imaginas el dolor. Grité tan fuerte que estaba segura de que Robert me oiría en el bosque real. ¿Su gracia no estaba con usted? ¿Robert? Se burló con amargura. Robert estaba de casa. Era su costumbre. Siempre que se acercaba mi hora, mi real esposo huía a los árboles con sus cazadores y sus sabuesos. Y al regresar, me regalaba pieles o una cabeza de ciervo, y yo le regalaba un bebé. No es que lo quisiera allí, ¿entiendes? Tenía al gran maestre Piselle, un ejército de parteras y a mi hermano. Cuando le dijeron a Jaime que no podía entrar en la sala de partos, sonrió y preguntó cuál de ellas se proponía no dejarlo entrar. Cersei se detuvo un momento, mirando por la ventana antes de volver la mirada hacia Sansa. David te mostrará una devoción aún mayor que la que Robert mostró conmigo. Podrías agradecerle por esforzarse por ser un hombre diferente a su padre. Seguro que ya te lo ha contado. Robert me avergonzó y humilló, pero David no te hará lo mismo. Él ha visto lo que tuve que soportar. Amas al rey, lo veo, pero recuerda amar a sus hijos. Amo a su gracia con todo mi corazón, procesó Sansa. Cersei suspiró, consciente de que sus sentimientos eran genuinos. Es muy conmovedor oír eso, dijo mientras se removía en su asiento. Permítanme compartir un poco de sabiduría femenina con ustedes en este día tan especial. Cuanta más gente aman, más débiles son. Harán cosas por ellos que saben que no deberían hacer. Se portarán como tontas para protegerlos. No amen a nadie más que a sus hijos. En ese sentido, una madre no tiene elección. Siempre hay una opción, su gracia. Puedo elegir amar a David y también a nuestros hijos. Una media sonrisa se dibujó en el rostro de la reina madre. Parecía que la dulce Sansa había desarrollado agallas. Veo que has influido un poco en David, sugirió. Muy bien, palomita. No te lo niego, pero al final, el amor es veneno. Un veneno dulce, sí, pero te matará de todas formas. Oh. Mataría a mi hijo. La conversación con la reina madre la inquietó, pero al menos Sansa se hizo una idea de qué esperar. También le informaron que, dado que estaba florecida, los planes para la boda real comenzarían oficialmente. Algo que le permitió sonreír cuando la princesa Myrcella exclamó con alegría que estaba emocionada de tener una hermana. Joffrey se portaba como siempre, lanzando ocasionalmente comentarios groseros que siempre terminaban con David gritando y afirmando su dominio por si el Baratheon menor no entendía el mensaje. Sansa reanudó su costura mientras daba los últimos retoques al nuevo atuendo. Lo levantó y lo examinó detenidamente. Espero que a David le guste, suspiró. Sansa se esforzó mucho en hacerle este nuevo atuendo. Te preocupas demasiado, Sansa, la tranquilizó Jaime. Al rey le gustará cualquier cosa que le ofrezcas. Tal vez. Aún así, no puedo evitar sentirme un poco ansioso. Desde que se anunció la boda real, es en lo único que podía pensar. Entonces, ¿cuándo es el gran día? No lo sé. Se hace casi en secreto. Mi prometido me dijo que me avisará cuando esté listo. Las dos chicas rieron mientras seguían compartiendo secretos, hablando de la próxima boda, mientras saboreaban unos pasteles de limón recién horneados. Pero ella no se imaginaba que pronto se avecinaban problemas que complicarían las cosas. Fortaleza Roja, alcoba real. David ya no lo soportaba. Había pasado las últimas 2 horas estudiando detenidamente los últimos informes de las tierras del oeste, las tierras de los ríos y las ciudades libres. 2 horas de planes, provisiones y malditas negociaciones comerciales.
Por desgracia, por mucho que el joven siervo deseara retirarse a descansar, sabía que el trabajo de un rey nunca terminaba. Déjame pasar, idiota. Tengo que hablar con el guardián del juramento inmediatamente. Lo siento, pero no puedes entrar en los aposentos de su gracia cuando quieras. David levantó la vista cuando la puerta se abrió de golpe y Bodrin entró a trompicones en la habitación, seguido de cerca por dos capas doradas con las espadas desenvainadas. Se puso de pie, casi tropezando consigo mismo mientras se dirigía hacia el rey. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó, ligeramente irritado. Es Lord Renly, su gracia, respondió Bodrin. Ha llamado a sus estandartes, se ha alzado en armas contra vosotros y ha convencido al dominio para que le alíe. ¿Él qué es? Se ha declarado rey de los malditos 7 reinos. En Rocadragón. David se puso su armadura negra y su capa dorada, y desmontó de su semental en las escaleras de Rocadragón con 2 de sus caballeros de la Guardia Real, Ser Lucius Blackmire y Ser Boros Blount. Había enviado un cuervo a Rocadragón y recibió una respuesta. Su tío, Lord Stannis Baratheon, accedió a reunirse con él fuera de las puertas. ¿Está seguro de que esto es prudente, su gracia? Preguntó Ser Boros. Ya hemos recibido informes sobre actividades sospechosas que están ocurriendo aquí. Algunas son inquietantes. David no lo miró. He oído lo mismo, Ser Boros. Pero eso no me preocupa ahora mismo. Stannis siempre insistía en su sentido del deber y la responsabilidad. No estuvo en desembarco del rey para asistir ni al funeral de Jon Arryn ni a mi coronación. Y con Renly iniciando su maldita e inútil rebelión, necesitaré barcos, y Stannis es un comandante militar. Lo último que supe es que estaba ocupado construyendo nuevos barcos. Y lo necesitaremos de nuestro lado. Ser Lucius lo notó. Aún así, será mejor permanecer alerta. Muy bien. Cuanto antes terminaran con este asunto, antes podrían regresar a desembarco del rey para prepararse para sofocar la insurrección. La puerta tallada comenzó a abrirse lentamente, revelando a Lord Stannis Baratheon, Ser Davos Eoward y la sacerdotisa roja Melisandre. El trío dio un paso al frente mientras Stannis y David se enfrentaban, pero solo Davos fue quien se arrodilló. Sobrino, dijo Stannis con fría cortesía. Tío, respondió David. Davos se puso de pie. Su gracia, nos honra con su presencia, saludó, provocando que David lo mirara directamente. ¿Y tú eres? Ser Davos, su gracia, de la casa Seaworth. Antes de que David pudiera abrir la boca para hablar, fue interrumpido. No hace falta que pregunte por mi casa, su gracia. Es bastante nueva. Su tío, Lord Stannis, me nombró caballero después de la rebelión. Es de mala educación interrumpir al rey cuando está hablando, Ser Davos de la casa Seaworth, dijo Ser Boros. David se volvió hacia su guardia real. Un pequeño error, Ser Boros. Conoce su lugar y no permitirá que vuelva a ocurrir. ¿Me he explicado bien? Mis disculpas, su gracia. No pensé que tuvieras la fuerza para encontrar el camino hasta aquí, dijo Stannis. Lo último que supe es que estabas en desembarco del rey, sentado en el trono de hierro. David notó lo hundidos que estaban los ojos de Stannis y la severidad de su expresión. Era evidente que su tío no era hombre de cortesías fáciles. ¿Qué te trae a Rocadragón? Preguntó finalmente. Renly ha traicionado a la casa Baratheon y se ha alzado en rebelión contra el trono de hierro, autoproclamando rey con la intención de apoderarse del trono. Nuestros últimos informes nos informan que el dominio se ha declarado a su favor, sellándolo con una alianza matrimonial con Lord Mace, hija de la casa Tyrell, Lady Margaery. Los exploradores nos informan que Renly ha reunido un ejército de más de 100.000 hombres y planea marchar sobre la capital. Vine aquí para solicitar su ayuda para sofocar esta rebelión sin sentido. Stannis observó atentamente a David, analizando sus palabras poco a poco, con el rostro serio. Fue entonces cuando Melisandre habló. No necesitamos pedirle ayuda a este o aquel señor, el señor de la luz está detrás de nosotros. David se burló alzando una ceja. Y tú debes ser la infame sacerdotisa del fuego de la que tanto he oído hablar, dime, ¿cuántos barcos tiene tu dios? No necesita ejércitos, respondió Melisandre con calma. Pero lo sabemos. Por primera vez desde la rebelión Greyjoy, estamos en guerra. Y las guerras inútiles e innecesarias solo benefician a quienes siguen difundiendo tanta ignorancia. ¿Y quieres mi ayuda?, concluyó Stannis. Pero aún eres un niño. Nunca has luchado en una guerra como tu padre y yo. ¿Has olvidado tus deberes, tío? Stannis frunció el ceño ante este supuesto insulto a su código de honor, pero le divirtió un poco que su sobrino se mantuviera firme, negándose a ceder ni un ápice.
No dijo nada y dejó que David continuara. Tengo sangre Baratheon corriendo por mis venas, igual que tú. Como mi padre, como Renly. Hace mucho tiempo me dijiste que no siempre elegimos nuestro destino, sino que simplemente debemos cumplir con nuestro deber. Grande o pequeño, debemos cumplir con nuestro deber. Esas fueron tus palabras. Entiendo que como rey debo hacer lo que sea necesario, pero solo soy un hombre. David se adelantó, miró fijamente a Stannis a los ojos y le dio un ultimátum. Y así, me presento ante ti, Lord Stannis Baratheon de Rocadragón. Dobla tu rodilla y hazme juramento de lealtad, y a cambio, habló con más calma y precisión, desharé la mayor deshonra que mi padre te infligió, repararé mucho del mal que te hizo y me aseguraré de que tus derechos sobre las tierras de la tormenta te sean restaurados. Pero solo si doblas tu rodilla. Stannis miró a su sobrino sin decir nada. David era joven, lo admitía, pero tenía el mismo espíritu de lucha que él y Robert en su juventud. Y su propuesta pareció reabrir viejas heridas. Su rostro seguía impasible y severo. Tras un largo momento, Stannis finalmente se volvió hacia su paje y el hijo de Davos, Matos. Tráeme la pluma y el papel. En Bitterbridge. Se celebra un gran torneo cerca de Bitterbridge, donde el camino cruza el Mander. Se vislumbraba el humo de numerosas fogatas. Entonces, el sonido llegó flotando a través de la granja, el campo y la llanura ondulada, indistinto como el murmullo de un mar lejano, pero aumentando a medida que se acercaban. Para cuando las aguas turbias del Mander brillaban al sol, las voces de los hombres gritaban con fuerza, el ruido del acero chocando contra el acero, al igual que el relincho de los caballos. Seguramente se había talado un bosque para fabricar los altos bastones que sostenían los estandartes verdes de las casas Baratheon y Tyrell. Grandes máquinas de asedio se alineaban en el borde herboso del camino de rosas, con catapultas, trabuquetes y arietes rodantes montados sobre ruedas más altas que un hombre a caballo. Las puntas de acero de las picas brillaban rojas por la luz del sol, como si ya estuvieran ensangrentadas, mientras que los pabellones de los caballeros y altos señores brotaban de la hierba como setas sedosas. El estandarte personalizado de Renly Baratheon ondeaba más alto que todos, con la imagen de un ciervo dorado sobre un campo verde. Hacía tiempo que había huido de desembarco del rey y viajado a Alto Jardín, donde se declaró rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino en oposición a su sobrino, el rey David I Baratheon. El guardián del juramento no tardó en denunciar a Renly y acusarlo de traición. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Renly Baratheon se mantuvo firme y orgulloso, confiado en sus posibilidades tras reunir a unos 100.000 hombres, las fuerzas combinadas de las tierras de la tormenta y el dominio, cuando se casó hace 2 semanas con Margaery Tyrell, hija de Lord Mace Tyrell y hermana de su amante, Ser Loras, aunque su esposa conocía la relación de su marido con su hermano y no veía ningún problema en ello. Muchos dicen que Margaery es tan hermosa como inteligente, con una figura esbelta pero femenina, con una piel pálida, suave e inmaculada, y pechos pequeños. Su vestido incluía un vestido transparente de seda marfil, encaje miriano y perlas de aljófar. Hoy, su vestido era verde con una capa de flores otoñales y un vestido de samita verde pálido con un corpiño de encaje ajustado que dejaba al descubierto sus hombros y la parte superior de su busto. Renly estaba de pie en un pedestal alto con Margaery a su lado, mirando a Loras competir en la ronda final del combate cuerpo a cuerpo contra un competidor bastante grande, sosteniendo un escudo que contenía soles amarillos en rosa con medialunas blancas en un campo azul, lo que indicaba que el oponente de Loras era proveniente de la casa tarde Evenfall Hall. Margaery se levantó de su asiento. Loras. Alto Jardín. Aplaudió emocionada. Ser Loras continuó asestando un golpe tras otro a su oponente, ataviado con una armadura dorada y azul. Cuando el hacha larga alcanzó la mano del caballero azul al rematar y arrancó volando al lucero del alba, la multitud gritó como una fiera en celo. El caballero de las flores alzó su hacha para asestar el golpe final. El caballero azul cargó contra él, con la punta roma del hacha estrellándose contra el peto azul lleno de cicatrices, pero, de alguna manera, el caballero azul sujetó el mango entre sus dedos enguantados de acero y lo derribó al suelo. Loras gruñó mientras la multitud, incluida su hermana, jadeaba en silencio. Su oponente se alzó sobre Loras, abrió la visera del caballero de las flores y sacó una larga daga antes de apuntárselo a la cara. «Ríndanse. Me rindo», gritó, levantando ambos brazos en señal de rendición. El caballero dorado y azul se puso de pie con dificultad mientras los escuderos corrían al campo para ayudar a Ser Loras Tyrell a incorporarse. Cuando le quitaron el yelmo, Loras tenía el pelo hecho un desastre. «Bien luchado», gritó Renly al campeón.
Levántate. Quítate el yelmo. El caballero obedeció, revelando ser una mujer. Era inusualmente alta y musculosa para una mujer según los estándares de Poniente. Algunas voces lo saludaron con gritos de tarps. Y, curiosamente, una belleza. Una belleza. Pero la mayoría guardó silencio. Se arrodilló ante el rey rival. Eres todo lo que tu padre prometió y más, mi señora. He visto a Ser Loras derrotado 1 o 2 veces, pero nunca de esa manera. Vamos, vamos, mi amor. Mi hermano luchó valientemente por ti, dijo Margaery. Así lo hizo, mi reina. Pero solo puede haber un campeón. Brienne de Tart, puedes pedirme lo que desees. Si está en mi poder, es tuyo. Su gracia, respondió Brienne. Solicito el honor de un puesto en la Guardia Real. ¿Qué? Exclamó Loras. Otros en la multitud se unieron rápidamente. Seré uno de tus 7, comprometeré mi vida con la tuya y te mantendré a salvo de todo daño. Brienne la Bella, la doncella de Tart, así la llamaban en tono burlón. El pelo bajo la visera era un nido de paja sucia, y su rostro, los ojos de Brienne eran grandes y muy azules, los ojos de una joven, confiados y sinceros, pero sus rasgos eran anchos y toscos, sus dientes prominentes y torcidos, su boca demasiado ancha, sus labios tan carnosos que parecían hinchados. Y, sin embargo, Renly la miró con tanta calidez y compasión. Hecho, anunció. Levántate, Brienne de la Guardia Real. Mientras Renly, Margaery y otros asistentes aplaudían a Brienne de Tart como campeona de la refriega, Loras no se unió. Se sentía humillado por haber perdido 2 veces. Una contra David Baratheon en la justa del torneo de la mano el año pasado, y ahora contra una mujer. Y una mujer fea, diría él. Pero como Brienne había sido incorporada a la Guardia Real, no tuvo más remedio que hacerlo a regañadientes, ya que era el Lord Comandante de la Guardia Real de Renly. Uno de los banderizos de Renly, Ser Colén de Posas Verdes, se apeó de su caballo para acercarse a la galería. Su gracia. Le ruego que me deje, se arrodilló. Un cuervo llegó hace unos momentos desde desembarco del rey. Renly se movió ligeramente. Muéstramelo, ordenó. Ser Colén se levantó y le entregó a Renly una carta ensellada con salvia dorada. Renly deshizo el sello, abrió la carta y comenzó a leer en voz alta. Al traidor Renly Baratheon. He tenido conocimiento de que has alzado tus estandartes en rebelión contra la corona con el único propósito de reclamar el trono de hierro. Hace años, juraste solemnemente servir fielmente al reino con dignidad y lealtad, la misma promesa que le hiciste a mi padre y a tu hermano, el difunto rey Robert Baratheon. Sin embargo, poco después de mi coronación, cometiste traición al declararte rey ilegalmente a pesar de ser el 5º en la línea de sucesión real. Al hacerlo, te declaraste enemigo de la corona y traidor al reino. Ni en 1000 años tendría que castigar a mi propia sangre. Pero tus acciones me han obligado a actuar. Como compartimos la misma sangre del siervo Baratheon, esta será la última advertencia que enviaré. Depongan las armas, vengan a desembarco del rey dentro de 2 semanas, y tal vez considere perdonarlos. Si se niegan, su casa será destruida de raíz. Nadie tendrá piedad. En eso tienes mi palabra. Enviaré un enviado para reunirse contigo en la frontera entre las tierras de la corona y las tierras de la tormenta para escuchar tu respuesta. Tu sobrino, David de la casa Baratheon, el primero de mi nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino. Renly terminó de leer la carta, observando con descaro a todos los presentes mientras escuchaban sus palabras. La mayoría estaba preocupada, otros querían luchar. Habla como un Lannister. Se levantó de la galería y se dirigió a la arena. Ser Colén, preparen a los hombres y prepárense para partir. Parece que pronto tendremos una respuesta armada. Pero primero, sonrió Renly con orgullo. Me gustaría mucho escuchar lo que tiene que decir el enviado de mi sobrino. En desembarco del rey, Red Keep sala de guerra. David y sus 2 caballeros de la Guardia Real habían regresado a la capital y convocado a sus asesores militares en la Torre de la Espada Blanca para discutir tácticas. Independientemente del intento de negociación, sabía que la guerra era inevitable y que el guardián del juramento debía reunir suficientes fuerzas para estar listo y defender la capital el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos si el enorme ejército de Renly se acercaba. Sin embargo, a pesar de conocer las probabilidades, David no pudo evitar sentir una profunda satisfacción tras su encuentro con su tío, Lord Stannis, en la isla de Rocadragón. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Le ofreció a Stannis jurar lealtad y gobernar tanto las tierras de la tormenta como Rocadragón una vez que Renly fuera derrotado.
Al parecer, Stannis le había dado a su sobrino la respuesta que esperaba. Recibirás la mitad de mi flota. 150 buques de guerra y algunas naves auxiliares, recordó que le dijo Stannis. Y cuando termine la lucha, tendrás el resto. David sabía que algo era mejor que nada, y tener una gran parte de la flota real a su disposición debería ser más que suficiente para hostigar al ejército rebelde por mar, además de lidiar con la flota de Redwine. Se inclina sobre una mesa que detalla un mapa de Poniente, flanqueado por los que había reunido. Ser Lucius Latmire, Ser Meryn Trant, Ser Jaime Lannister, Ser Barristan Selmy y la mano del rey, Lord Eddard Stark. Los ejércitos rebeldes están empezando a movilizarse, informó a sus generales, aunque al menos algunos de los señores de la tormenta han empezado a cuestionar el significado de las acciones de Renly. Nuestros hombres estacionados en Desembarco del Rey están velando por las defensas de la ciudad si la lucha llega aquí. Nuestros exploradores informan que Lord Randall Tarly y sus hombres se dirigen al norte para expulsar a los leales al rey, unos 7000 hombres de infantería y algo de caballería ligera, añadió Eddard. Deberíamos enviar tropas para romper el asedio y convencerlos de que se unan a nosotros. ¿Y si es una trampa, mi señor Mano? Preguntó Lucius. En una guerra de verdad, el bando con más hombres gana 9 de cada 10 veces. Si nos enfrentamos a los soldados de Renly en campo abierto, solo acabaremos en una masacre. Necesitamos dividir el ejército de Renly en células separadas, atraerlos hacia nosotros a una zona bastante cerrada donde no tengan suficiente espacio para moverse independientemente y podamos rodearlos. Jaime intervino. Elimínenlos uno a uno, y su número debería empezar a disminuir gradualmente. Acósenlos con ataques rápidos al estilo guerrilla el tiempo suficiente hasta que se presente una oportunidad y podamos organizar un contraataque. Gracias al compromiso de mi sobrino con Stannis, hemos conseguido suficientes barcos de Rocadragón para lanzar un asedio naval a Bastión de Tormentas. Basílula es una fortaleza bien defendida, protegida por las tormentas, las rocas escarpadas y las aguas bravas de la bahía Rompedores, argumentó Barristan. Si intentamos fondear, no solo podríamos perder la mayor parte de nuestra flota, sino también nuestra única ventaja. David suspiró, negando con la cabeza. Pero para lograr cualquiera de las dos cosas, necesitaremos más hombres. La guarnición de Desembarco del Rey no tiene suficientes y la guardia de la ciudad que patrulla la ciudad está al límite de sus efectivos. ¿Y qué hay del dominio, su gracia? Reflexiona Eddard. El dominio es la tierra más fértil de los 7 reinos. Sin el acceso a los alimentos, muchos en la ciudad, incluidos nuestros propios hombres, morirán de hambre. Incluso las cosechas que recibimos de las tierras de los ríos no durarían mucho. Renly podría alimentar a sus tropas y continuar marchando hacia la capital casi sin oposición, finalizó Barristan. Yo digo que los quememos, sugirió Jaime. Asaltemos sus campamentos, rompamos sus líneas de suministro y tomemos todo lo que tengan de Alto Jardín para dárselo a los soldados. Lucius miró al matarreyes. ¿No oíste ni una palabra de lo que se dijo aquí, muchacho? Encontrarlos en campo abierto sería una catástrofe, suspiró y se masajeó las sienes arrugadas. Pero el rey tiene razón en esto. Para hacer lo que nos proponemos aquí, necesitaremos más tropas si queremos actuar alguna vez. David estudió el mapa con atención. Con los caminos que llevan a las tierras de la tormenta y al dominio cortados, la zona más cercana a nosotros son las tierras del oeste. Mi abuelo, Lord Tywin Lannister, tiene el ejército más grande de todo Poniente, unos 60.000 hombres. He oído que ya ha sido informado de la situación y ha establecido un campamento base. Las tierras de los ríos ya están de nuestro lado y Lord Oster Tully ha accedido a enviar una fuerza simbólica para ayudarnos. El rey se enderezó y se giró hacia Eddard. Lord Stark, necesito que envíes un cuervo a Invernalia. Convence a Robb para que reúna al ejército del norte para ayudarnos. Robb es solo un niño. Como yo, como todos lo fuimos alguna vez. ¿Acaso oyes a alguien quejarse en esta sala? Nadie se mantiene joven para siempre. Y en tiempos de guerra, necesitaremos tantos cuerpos sanos como podamos reunir. Sé que te preocupas por tu familia, pero ¿qué otras opciones tenemos? Eddard negó con la cabeza en señal de desaprobación. No quería involucrar a su familia, pero, veré qué puedo hacer, respondió. Ser Jaime cabalgará hacia las tierras del oeste para reunirse con las fuerzas Lannister y sitiar Alto Jardín. Nuestra flota zarpará hacia el Rejo al amparo de la noche y paralizará la flota Redwine antes de que siquiera tenga la oportunidad de zarpar. Por supuesto, su gracia. Aún así, ¿cree que funcionará?
No lo sabremos a menos que lo intentemos. Ser Lucius, tú y Ser Barristan tomarán un contingente de soldados Tully para romper el asedio de Lord Tarly contra los señores de la tormenta disidentes. Si lo hacen, considerarán unirse a nosotros. Pero tengan cuidado. Randil Tarly es un hombre astuto y capaz, uno de los mejores comandantes militares que Poniente haya visto jamás. El único que derrotó a mi padre en batalla. ¿No sería más sencillo ejecutar a los rebeldes traidores, su gracia? Dijo Meryn sin rodeos. Enviaría un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a alzarse contra usted de nuevo. David negó con la cabeza. No, Ser Meryn. Si alguno de ellos es un oficial superior de Renly, podría poseer información valiosa que no podemos permitirnos dejar escapar. Y si están dispuestos y desean expiar el no haber actuado antes, los incorporaremos. Barristan sonrió en señal de aprobación, viéndolo como un acto de misericordia. ¿No es eso ser demasiado misericordioso? Preguntó Meryn sin darle importancia. David negó con la cabeza. No. De hecho, creo que estamos siendo bastante crueles, dijo con cierta frialdad. El traidor y degenerado Renly Baratheon rechazará cualquier condición que le ofrezcas, ¿lo sabes? Y cuento con ello. Reza para que sea tan estúpido. El rostro de Meryn se crispó, pero el guerrero asintió en reconocimiento a la orden del rey. Ser Meryn y yo nos quedaremos en la ciudad con Ser Mandon, Ser Boros y Ser Preston y nos encargaremos de su defensa, continuó David. Todos han recibido sus asignaciones y son libres de actuar en el campo de batalla como comandantes al servicio de la corona. Cada uno de ustedes representa lo mejor que Poniente ofrece. Son la élite, caballeros de la Guardia Real. Sé que cumplirán con su deber. Por eso es un gran honor enviarlos a la batalla. Demuestren a los rebeldes el error de sus acciones y el precio que pagarán si se niegan a doblegarse. Retirados. La Guardia Real reunida inclinó la cabeza y abandonó la sala, con la intención de cumplir con la tarea asignada. Antes de que Eddard pudiera marcharse, fue detenido. Señor Stark. Sí, su gracia. Si tienes un momento, David hizo una pausa antes de continuar. Llama a mi hermana, Myrcella. Necesito hablar con ella. A solas. Eddard asintió y se fue, dejando a David solo en la torre de la espada blanca. Tío Renly, HMPH. Míralo. Ha perdido la perspectiva, pensó David en voz alta, con el ceño fruncido convirtiéndose en una mueca de exasperación. Y su ambición codiciosa le ciega a la verdad. Sin un objetivo claro, ignorando que ni siquiera comprende sus propios límites, utilizando a la gente, provocando guerra, muerte y destrucción, parece que hay demasiada gente como él en este mundo. ¡Qué imbécil! Bajó el puño y golpeó la mesa frente a él con tanta fuerza que provocó algunas grietas en la madera. Ignorando el entumecimiento palpitante de su mano, David levantó lentamente la cabeza mientras miraba por la ventana. Su rostro reflejaba la fría pero ferocidad de la fuerza de un león, y la chispa se encendió para encender el fuego de su furia. Renly Baratheon debe morir. Por el camino real. Cerca de la bifurcación verde, campamento Lannister. Tyrion Lannister ya estaba en su larga marcha por la campiña hacia la capital tras su victorioso juicio por combate en el nido de águilas, cuando de repente vio tiendas carmesí con el sello Lannister y fogatas que despedían humo. Esto es un campamento de guerra, se dio cuenta. Algo no anda bien. Acompañando a Tyrion estaba Bronn, un mercenario a sueldo que actuó como su campeón en su prueba de combate en el valle, junto con los miembros de la tribu de las montañas de la luna que acompañaban a Limp. Shaga, líder de los cuervos de piedra. Guntor de los cuervos de piedra. Timet, líder de los hombres quemados. Ulf, líder de los hermanos de la luna. Y Chella, líder de los orejas negras. Moviéndose hacia el campamento Lannister, Shaga y la tribu de la montaña lo siguen. Al entrar en la tienda principal, dos hombres mayores están sentados en una mesa, tramando. El único hombre anciano de pie era Ser Kevan Lannister, tío de la reina Cersei, Ser Jaime y Tyrion, y padre de Lancel. El otro sentado era Lord Tywin Lannister, gobernante de Roca Casterly, guardián del oeste y abuelo del rey David. Incluso sentado, Tywin era alto y delgado con piernas largas, cabello rubio canoso, ojos verde pálido, hombros anchos y un vientre plano. Tywin, quien fuera mano del rey durante casi 20 años, tiene una presencia muy poderosa e intimida fácilmente a quienes lo rodean, incluso a miembros de su propia familia. El propio David, a pesar de su poder, aún debe actuar con cautela al tratar con su noble abuelo. Tyrion, dijo Kevan sorprendido, el primero en verlo. Tío. Padre, dijo Tyrion haciendo una reverencia. El viejo león, Lord Tywin, no se movió de su silla, pero dirigió a su hijo enano una mirada larga y fría.
Los rumores sobre tu fallecimiento eran infundados. Lamento decepcionarte. ¿Y quiénes son esos, compañeros tuyos? Preguntó Tywin con frialdad, al ver a los hombres de las tribus de las montañas y al mercenario que estaban detrás de Tyrion. Este es Shaga, hijo de Dolph, jefe de los cuervos de piedra. Timet, hijo de Timet, gobernante de los hombres quemados. Esta bella doncella es Chella, hija de Cheik, líder de los orejas negras. Y aquí tenemos a Bronn, hijo de... Bronn simplemente negó con la cabeza. ¿No lo reconocerías? Se encogió de hombros. Dicho esto, Tyrion se giró para presentar a Tywin a sus compañeros de viaje mientras el viejo león, aún sentado, se erguía erguido y orgulloso. Les presento a mi señor padre, Tywin, hijo de Tiptos, de la casa Lannister, señor de Roca Casterly y guardián del oeste. Qué amable de su parte ir a la guerra por mí, dijo mientras se servía una copa del vino de su padre. Tywin agarró rápidamente la copa y la apartó. En mi opinión, no nos dejaste otra opción. Fuiste tú quien lo empezó. Mi nieto nunca habría tenido que rebajarse tanto para sacarte del apuro si no te hubieras sometido dócilmente a manos de una mujer. ¿Qué puedo decir? Debo ser su tío favorito, considerando todo el esfuerzo que ha hecho por mí. Tywin simplemente lo ignoró. David lleva mucho tiempo pagando las deudas de su padre con nuestra casa. Justo esta mañana envió un cuervo para informarme de la situación más al sur. Aguas Dulces ha enviado una fuerza simbólica para levantar el asedio en Puerta de Bronce y Refugio Estival, pero los rebeldes los están repeliendo, dijo Kevan. Jaime está de camino. Una vez que lo haga, llevará a 30.000 hombres a marchar sobre Alto Jardín y las zonas circundantes. ¿Y los Stark? Lord Eddard. Preguntó Tyrion. Todavía está en Desembarco del Rey, donde permanece como mano del rey. Kevan intervino. Esperamos que los nórdicos también llamen a sus estandartes. Las cosas realmente se pusieron interesantes mientras estuve ausente. ¿Y qué hay de nuestro ilustre gobernante? ¿Cómo permitió Ned que el gran rey Robert permitiera que su hermano menor perdiera su patria y el dominio a la vez? Robert Baratheon ha muerto, dijo Tywin. David gobierna Desembarco del Rey. Eso sí que desconcertó a Tyrion mientras tomaba otro trago de cerveza. El reino parecía un lugar diferente con David gobernando en lugar de su padre. ¿David es rey? Tanto Tywin como Kevan asintieron con la cabeza en señal de confirmación. David ya ha enviado a Ser Lucius Blackmire y a Ser Barristan Selmy al frente de un ejército de soldados Tully para enfrentarse a las fuerzas de Ramdil Tarly cerca del Valle de la Hierba. Ya han actuado basándose en rumores de descontento entre las filas enemigas y se movilizarán para explotarlos antes de que los silencien, informó Kevan. Un chico verde, dijo Tywin. Quizás, dijo Tyrion, pero David está decidido a llevarlo a cabo pase lo que pase. ¿Te gustaría saber cuánto ha avanzado desde Lannisports? Y hablando de guerra, les hice promesas a mis amigos, y un Lannister siempre paga sus deudas. Necesitaremos 3.000 yelmos y escudos, además de espadas, picas, gorgueras y masas. De repente, aparece un mensajero, interrumpiendo a Tyrion. Si le place a mi señor, Ser Adam me encarga que informe que los hombres de la cuenca se acercan a la arboleda dorada. Lord Tywin Lannister no sonrió al ponerse de pie, casi imponente sobre todos los presentes. Nunca sonreía, pero Tyrion había aprendido a leer la alegría de su padre, y la veía reflejada en su rostro. Los algarrobos creen que pueden intentar estrangular al león, sin darse cuenta de que van directos a sus fauces, dijo Tywin con voz tranquila y satisfecha. Que así sea. Kevan, ordena a los tambores que toquen la asamblea. Y avisa a Jaime de que me voy al sur. Kevan le hizo un gesto a su hermano mayor. Enseguida, mi señor. Tywin dirigió su atención a los hombres de las tribus de las montañas. Se dice que los hombres de los clanes de las montañas son grandes guerreros. Cabalgad conmigo contra mis enemigos y tendréis a mi hijo prometido y mucho más. Solo si el medio hombre lucha con nosotros, proclamó Shaga. Hasta que conservemos el acero que nos prometió, la vida del pequeño león es nuestra. Tywin mira a Tyrion, quien parece sorprendido por la petición. En Invernalia. ¿Refuerzos? Robb recitó las palabras escritas en el papel que estaba leyendo. Papá escribió esto. Un cuervo había llegado a Invernalia con una carta marcada con el sello de la mano del rey y escrita por Eddard. La cruel verdad no parecía menos increíble. Estaban a 1000 leguas de distancia, planeando un intento de defender Desembarco del Rey y detener a las fuerzas del pretendiente rey Renly Baratheon lo suficiente para ganar tiempo. El maestre Luwin asintió. Es la mano de tu padre, pero sin duda fueron palabras del rey.
Por lo que sabemos hasta ahora, luchan contra un ejército increíblemente grande y no tienen suficientes hombres para defender la capital si la guerra llega a desembarco del rey. Padre, David, mis 2 hermanas están allí. Lo son, mi señor. Si alguna vez necesita responder a la llamada. Me voy. Si mi padre y su gracia me pidieron ayuda, la situación parece desesperada. Pero no iré solo. Llama a los estandartes. ¿Todos ellos, mi señor? Rob habló con fría cortesía. Han jurado defender a mi padre, ¿no? Ellos tienen. Ahora veremos qué valen sus palabras. El maestre Luin asintió y salió del gran comedor para avisar. Mientras los graznidos y el aleteo de numerosos cuervos comenzaban a hacerse oír, Rob se sentó junto a Theon, quien estaba ocupado poniéndose la armadura y puliendo su espada. Rob ya llevaba una sobreveste sobre su armadura de cuero y estaba listo para emprender la larga marcha hacia el sur, acompañado por su lobo huargo, Viento Gris. Viento Gris se había vuelto más grande y delgado, y era bastante audaz. Momentos antes, ya había saltado la mesa a toda velocidad y le había arrancado 2 dedos de un mordisco al señor Granjon Umber cuando este desenvainó su espada tras serle negado el honor de comandar la vanguardia del ejército del norte. Poco después de despedirse de Bran, ahora completamente despierto, y dejar al muchacho al mando de Invernalia en su lugar, Rob sintió que su mano derecha empezaba a temblar. ¿Tienes miedo? Pregunta Theon. Debo serlo, responde Rob. Bien. ¿Por qué es bueno eso? Pregunta con curiosidad. Porque significa que no eres estúpido. Por una vez, Theon no sonrió. Su rostro delgado y moreno tenía una expresión hambrienta, y su cabello castaño oscuro le caía sobre los ojos. Rob no dijo nada, mientras Stark y Greyjoy abandonaban Invernalia en sus respectivos caballos, mientras se preparaban para reunir al norte y comenzar su larga marcha por el cuello. Las tierras de la tormenta. En un acantilado cerca de Shivreaker Bay. Casi un año después de la muerte de Jon Arryn y su hermano mayor, después de lo que pareció una eternidad, tanto Stannis como Renly Baratheon se encuentran cara a cara en el lugar de reunión programado para el intento de parlamentar. Cada uno de ellos estaban custodiados por una selección de sus propias tropas. ¿Stannis? ¿Eres el enviado de David? Preguntó Renly sorprendido. ¿Quién más podría haber sido? Respondió Stannis secamente. Bueno, cuando vi tu estandarte por primera vez, no estaba seguro de quién eras, dijo Renly, encogiéndose de hombros con naturalidad antes de fijarse en un estandarte que representaba un ciervo negro coronado y envuelto en un corazón rojo intenso. ¿De quién es ese estandarte? Preguntó. La mía. Supongo que si ambos usáramos el mismo, la batalla sería terriblemente confusa. ¿Pero por qué está tu siervo en llamas? La sacerdotisa Melisandre, vestida de rojo, habló. Tu hermano ha tomado como sello el corazón ardiente del Señor de la Luz. Ah, tú debes ser esa sacerdotisa del fuego de la que tanto oímos hablar. Hermano, ahora entiendo por qué encontraste la religión en tu vejez. A Stannis no le hizo gracia. Ten cuidado, Renly, le advirtió. No, me siento aliviado. Nunca creí que fueras un fanático. Sin encanto, rígido, un pesado, sí, pero no un hombre de Dios. Deberías arrodillarte al hablar con tus superiores, Lord Renly, dijo Melisandre. El rey ha elegido al elegido del señor, su tío Lord Stannis, nacido entre la sal y el humo, para representar los intereses de la corona. ¿Nacido entre sal y humo? ¿Es un jamón? Se burló Renly. Ya te lo he advertido 2 veces, repitió Stannis. Si tienes propuestas, hazlas. Si tienes una respuesta, dila. O me iré. Muy bien. Propongo que tú y David se arrodillen y me juren lealtad. Stannis contuvo la rabia. Eso nunca lo tendrás. Serviste a Robert, ¿por qué no a mí? Robert era mi hermano mayor. Tú eres el menor. Y David es el descendiente de nuestro hermano. Bueno, de todos nosotros, yo soy el más joven, el más atrevido y mucho más atractivo. Y además un ladrón y un usurpador. Los Targaryen llamaron a Robert usurpador. Parecía capaz de soportar la vergüenza. Yo también lo haré. Pienses lo que pienses, el trono de hierro le pertenece a David por derecho. Casi todas las casas nobles de Poniente apoyan la pretensión de nuestro sobrino, y sin embargo, por alguna razón, tú no. En cambio, elegiste ser un simple impostor. Puede que nuestro sobrino tenga más derecho, Stannis, pero yo tengo un ejército más numeroso, dijo Renly con una sonrisa mientras se deslizaba bajo su capa y buscaba la empuñadura de su espada, pero en su lugar agarró un melocotón. ¿Te apetece uno, hermano? De alto jardín. Nunca has probado nada tan dulce, te lo aseguro. Al darle un mordisco, Stannis echaba chispas.
La vida es corta, Stannis. Recuerda lo que dicen los Stark. Se acerca el invierno. No vine aquí a escuchar tus amenazas. Y no vine a que me amenazaras. Cuando te amenace, lo sabrás. A decir verdad, nunca me has gustado, Stannis, pero eres de mi misma sangre y no tengo ningún deseo de matarte. Así que si quieres bastión de tormentas, tómalo, como un regalo fraternal. Como Robert me lo dio una vez, yo te lo doy. Basta. No te corresponde darlo. Es mío por derecho. Siempre fuiste así desde que tengo memoria. Por eso nunca has tenido amigos, hermano. Y un hombre sin amigos es un hombre sin poder. No soy inmisericorde, respondió Stannis con más calma. Por la madre que nos trajo al mundo, les diré una última vez que arrienden sus estandartes y vengan a Davet antes del amanecer, y tal vez considere retirar los cargos contra ustedes. Si no, los destruiré. Mira esos campos, hermano, señaló Renly a sus banderizos. ¿Ves todos esos estandartes? ¿Crees que unos cuantos rollos de tela te harán rey? No. Los hombres que tienen esos rollos de tela me harán rey. Stannis negó con la cabeza. No le sorprendía que esto sucediera, pero al menos cumplió con su deber y obedeció las órdenes. Me decepcionas, Renly. Que así sea, resopló con desdén. Cuando amanezca, te darás cuenta de tu grave error. Cuidado con vuestros pecados, Lord Renly, dijo Melisandre. La noche es oscura y llena de terrores. Mientras ambos cabalgaban hacia desembarco del rey para informar a Davet, Renly, Ser Loras Tyrell y el resto de su guardia real observaban. ¿Creerías que lo amé una vez? Se lamentó Renly. Después, Renly y sus guardaespaldas dieron media vuelta y galoparon hacia el campamento principal. Parecía que la guerra era inevitable, y una vez que los dos ejércitos chocaran espadas, solo uno saldría victorioso. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.